Bueno, hubo un cambio, Ernesto, muy reciente y muy importante en materia de derechos en Cuba, que significó la aprobación después de un plebiscito de una nueva ley de familias, y desde entonces, bueno, hay un montón de parejas de un mismo sexo y también subrogación de vientres y cuestiones que ahora tienen un marco legal también en Cuba. Vamos a conversar con Adiel González. Él es activista LGTBQ y fue una de las primeras parejas que se casó con su pareja de 10 años cuando esta reforma se aprobó en Cuba. ¿Cómo estás, Adiel? Hola, todo bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por permitirme poder conversar un poco sobre este acontecimiento que marcó la historia de mi país. Siempre fue un poco una paradoja, ¿no? Quizás que una revolución que se impuso en nombre también de la igualdad fuese tan restrictiva respecto de los derechos, ¿no?, civiles. Sí, indudablemente la Revolución Cubana tuvo un periodo oscuro en cuanto a materia de derechos LGBT se refiere. Claro, no se puede sacar de contexto el hecho de que la Revolución Cubana, primero, se realizó en Cuba, un país con una gran herencia machista, patriarcal, heteronormativa. O sea, la homofobia no la inventó la Revolución Cubana, ya venía, era parte del sustrato social del país, en una época donde en el mundo entero se perseguían a la comunidad LGBT, o sea, no era una cuestión exclusiva de Cuba. El asunto está en que la base ideológica que sustentaba la Revolución Cubana reforzó esa homofobia y la convirtió en una política de Estado. Y ahí sí empezó un problema serio, porque aquella idea de el hombre nuevo guevariano era un hombre ateo, trabajador, o sea, de la clase proletaria, hombre heterosexual, que tenía que ser rudo porque hacían falta mano de obra para el trabajo, para construir el socialismo, ¿no? Y eso dejaba fuera a un montón de gente que empezaron a ser marginadas, perseguidas, intentaron incluso cambiarlas, reformarlas para entonces ajustarla a ese modelo de hombre nuevo que varían, además de que el sustrato marxista de por sí también era homofóbico, o sea, la base ideológica de la Revolución Cubana, que es el marxismo, también era homofóbica, porque se consideraba la homosexualidad un lastre de la burguesía capitalista. O sea, se consideraba que eso era un mal propio de la burguesía y por tanto había que eliminarlo si queríamos tener un Estado proletario. Entonces, por muchas décadas la Revolución Cubana fue muy homofóbica y tuvo la homofobia como práctica de política de Estado. Ahí están los ejemplos más contundentes, que es la JUMAP, fueron verdaderos campos de concentración del año 65 al año 68, luego de Quinquenio Gris, la parametración y las redadas policiales que se hacían prácticamente a diario, intentando eliminar a las personas LGBT del ámbito público. A ver, ya vamos al momento del cambio, pero un poquito más me interesa escucharte sobre lo que vos llamaste el periodo oscuro. Cuando vos hablas de campos de concentración, intentos de transformación, eliminación, hablas de, no sé, fusilamiento, inyección de hormonas, internación en hospicios, ¿de qué estás hablando? Como todo en Cuba, hay muchas cosas ocultas y yo creo que, no sé si algún día lo sabremos, yo espero que sí, que algún día cualquiera de las cosas que se hicieron en las primeras décadas de la revolución se sabrán. Pero hasta lo que sabemos, intentando no especular y no ir más allá de lo que tenemos como facto, ¿no? Como hecho. Durante los años 65 al 68, que fue la época de la creación de las UMAP, las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, que fueron o sea, la intención fue crear unas unidades militares alternativas al servicio militar activo que tenía el país. Eran alternativas porque estaban dedicadas específicamente a grupos poblacionales que eran considerados disidentes o desertores de la nueva sociedad que la revolución quería construir en Cuba. Dígase homosexuales, dígase religiosos, dígase personas desafectas al proceso revolucionario. Todas estas personas fueron concentradas en esos campos de trabajo forzado, eran campos de corte de caña, y en esos campos se intentó reformar a las personas homosexuales y a los religiosos y a los disidentes. Varias técnicas se usaron. Hay varios libros que dedican sus páginas a los momentos oscuros de la JUMAP.
Yo, fusilamiento explícito, no creo que haya existido. No creo. No hay datos. Por tanto, yo no puedo afirmar. Pero, indudablemente sí se hicieron, se tuvieron prácticas que atentaban contra la dignidad de las personas homosexuales. Planteabas que estas políticas de discriminación, persecución de distintas formas, sigue hasta comienzos del 2000. Sí, por lo menos de forma más contundente. Por ejemplo, la reforma, yo creo, comenzó bien en los años 90. Fue cuando empezó a girar, por lo menos la concepción social con respecto a la homosexualidad, comenzó a girar a mediados de los 90, sobre todo después de la película Fresa y Chocolate, que generó un debate social tremendo sobre el tema. Aunque ya desde antes venía viéndose algunos cambios, ya una mayor aceptación. Pero aún así se mantuvieron, sobre todo las redadas policiales se mantuvieron hasta principios de los 2000, e incluso yo pudiera afirmar, porque ya en la época ya yo era activista, que hasta mediados de 2000, del 2010, 2011, por esa época todavía existía de vez en cuando redadas policiales. ¿Serías capaz de contarnos al mismo tiempo tu vida como gay en este contexto que estás contando, mientras al mismo tiempo vas logrando o se va produciendo un cambio tan radical en la mirada que el Estado cubano tiene sobre la comunidad LGBTQ? Mi vida como persona gay tiene varias cosas a la vez, porque yo no solo tuve que ocultarme por el hecho de vivir en una sociedad machista y homofóbica, como prácticamente todos los homosexuales cubanos de mi época, de mi generación. Yo además tenía un plus, que era que mi familia, yo nací en una familia bautista, familia religiosa, y entonces los dogmas religiosos a mí me forzaron, por supuesto, a ocultar mi orientación sexual durante 20 años y incluso a intentar cambiarla, porque es parte de la doctrina de la iglesia en la que nací. Y para mí siempre fue muy difícil, bueno, fue imposible asumir por 20 años mi orientación sexual. Pero yo recuerdo tengo algunos, por supuesto, yo vivía también en mi burbuja religiosa e intentaba no mezclarme con lo que se consideraba mundo, ¿no? Y entonces, pero sí recuerdo algunos flashazos de los cambios que empezaron a ocurrir en Cuba. Recuerdo, por ejemplo, cuando se proyectó la película Brokeback Mountain en la televisión cubana, año 2008, no se me olvida. Aquí se conoce, aquí es Secreto en la Montaña. El Secreto de la Montaña, efectivamente, Secreto de la Montaña. Y recuerdo que eso también, lo mismo que hizo Fresa y Chocolate en los años 90, lo que pasa es que Fresa y Chocolate no pasó nunca por la televisión, fue en los cines solamente. Pero esta sí pasó por la televisión cubana, en un horario, por supuesto, súper tarde, para que no causara mucho escándalo, pero aún así generó polémica, y yo recuerdo mucho las conversaciones a mi alrededor cuando esta película salió, por supuesto, condenatorias y las críticas que se le hizo, y aquello fue horrible. Pero ya fue en el año 2008, estamos hablando de la época en la que ya comenzó el Estado cubano a cambiar su política hacia la comunidad LGBT. Ese cambio comenzó un poquitico antes, comenzó en el año 2007, por lo menos, incluso un poquitico antes, pero 2007 fue un año importante, porque fue el año en que por primera vez se intentó celebrar una jornada contra la homofobia y la transfobia en Cuba desde instituciones del Estado, en este caso CENESEX. Para mí, ese año es un año que marca un antes y un después en la política oficial del gobierno cubano con respecto a la comunidad LGBT. Adiel, pero vos nos decías que tuviste que combatir simultáneamente, digamos, los valores religiosos de tu propia familia, de tu propio entorno y al Estado a la vez. Sí, con certeza. No, en mi caso, yo no tenía en aquel momento, después sí, pero en aquel momento no tenía tanto problemas con el oficialismo, con mi orientación sexual, porque yo no era abiertamente gay. Entonces, no, eso no era un problema. Mi problema era con la religión, que ese era otro tema, porque yo fui muy discriminado por ser cristiano en Cuba. Pero bueno, ese es otro tema del que no vamos a hablar. Pero igual es una vida increíble, porque eras discriminado por ser cristiano en Cuba y discriminado por ser gay en tu iglesia cristiana, o sea, eras disidente. Efectivamente, era muy complejo. Pero bueno, con el Estado cubano no tenía problemas, pero sí con mi familia, por supuesto, sí con mi iglesia, por supuesto, y sí con la gente que me rodeaba. Tanto que cuando yo me asumí en el año 2010, cuando yo me asumí gay, con 20 años, ahí
Fue un proceso muy doloroso desde el punto de vista familiar. Hubo rupturas grandes en mi familia, parte de mi familia me dejó de hablar. Por supuesto, hubo una ruptura total con mi iglesia, que era prácticamente todo mi mundo. Y con mis amigos, muchos me abandonaron, otros no. Me dieron la mano y caminaron conmigo. Todavía en la época en la que yo me asumí, era un tabú tremendo, Sergio. ¿Eso cambia? Porque muchas veces cuando las leyes ponen realmente la igualdad ante la ley, cambia el clima social también. No sé si eso te permitió recuperar también esas amistades o los lazos familiares. Bueno, hay muchos lazos que ya no se recuperan. aunque yo quisiera, ya esos son irrecuperables. Pero indudablemente ahora, dando un brinco enorme, ahora en el 2023, asumirse gay o lesbiana o trans es mucho más sencillo. Y parte de eso es gracias a los cambios legales, indudablemente. Como ya existe una legitimidad desde el punto de vista legal, pues entonces las personas LGBT nos sentimos como que más tranquilas a la hora de asumirnos ante nuestra familia, nuestros amigos, ante la sociedad en sentido general, porque ya no tenemos ninguna razón por la cual sentirnos perseguidos o marginados, como si ocurría, por ejemplo, en Viena. ¿Qué es lo que pensás, Adiel, que hizo cambiar el Estado cubano? Eso es una buena pregunta, muy buena pregunta, porque yo tengo mis propias opiniones al respecto. Muchos hablan de buena voluntad, muchos hablan de oportunismo, muchos hablan de, en fin, hay muchos criterios encontrados. Yo creo que es una mezcla de todo. O sea, yo creo que fue una mezcla de diferentes factores. Primero, ese año de que estamos hablando, cuando comenzaron las jornadas contra la homofobia y la transfobia, fue un año de transformaciones profundas políticas en Cuba, porque fue el año del cambio de presidencia. Fidel renuncia por cuestiones de edad a su mandato en Cuba y lo sustituye su hermano, que era el vicepresidente en aquel momento, y asume entonces la presidencia interina hasta las elecciones, elecciones a la cubana en 2008. Pero en 2007 ya Raúl Castro era presidente. ¿Quién asume entonces el liderazgo? O, como dicen muchos amigos míos, ¿a quién le dan el encargo de empezar a lavar un poco la imagen del gobierno cubano ante la comunidad internacional? A la hija de Raúl. Y entonces Mariela Castro se convierte en el nuevo rostro de una nueva Cuba con respecto a la comunidad LGBT. Adiel, y te hago la última pregunta mía, que es totalmente personal. En el 2010 vos, como se dice habitualmente, saliste del placar, asumiste públicamente tu condición de gay, rompiendo con la iglesia, desafiando el Estado, nada, jugándote la vida, perdiendo amigos, perdiendo familiares, lo que vos describiste como un proceso muy doloroso. Estamos en el 2023. Vos mirás hacia atrás. ¿Qué balance haces? A ver, es difícil encontrar moralejas en una historia, pero tal vez en tu historia haya una moraleja. Si la hubiera, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que en mi historia de vida, una de las cosas que yo mismo aprendí es que los cambios tú no puedes esperar a que caigan del cielo. Tú tienes que hacerlos llegar. Si uno mismo no se vuelve protagonista de sus propios sueños y de sus propios derechos, pues nadie te los va a dar. Y cuando yo me asumí en 2010, yo fui tan machucado los años previos a ese momento, que yo dije que nunca más iba a volver a recibir tantos palos así. Y que si algún día venían contra mí, pues entonces yo me iba a enfrentar. Y eso me hizo ser activista, eso me hizo enfrentarme, pues entonces después, cuando comencé mi activismo independiente, al Estado, a la iglesia, a la homofobia social, pero fuimos adelante y fuimos avanzando y por supuesto, no solo, un montón de gente alrededor que fuimos construyendo una caminada hasta llegar a donde estamos. Yo creo que para mí el gran aprendizaje es que nuestros sueños, nuestros derechos, lo que queremos hacer, tenemos que volvernos nosotros mismos los protagonistas de eso. Nadie nos lo va a regalar nunca. Eso lo conquistamos nosotros con nuestro propio trabajo. Gracias, Adiel, por recibirnos. Gracias a ustedes por permitirme estar.